Hola alumnos y alumnas, bienvenidos a este nuevo video en el cual veremos una animación como la que están viendo en pantalla, las cuales tienen un efecto que se llama trazo y que te va a permitir hacer aparecer textos, pueden ser también imágenes, pueden ser archivos con fondos PNG, es decir, una serie de elementos que a partir un poco de la parte creativa vamos a poder hacerlos aparecer ya sea con varios colores o que simplemente que aparezcan. Pero la verdad es que es solamente una herramienta y bastante sencilla. Así que veamos de qué se trata. Yo tengo puesto aquí en Photoshop, pero esto podría ser sacado desde Illustrator o directamente escribir un texto en After Effects, también puede ser. ¿Okay? Pero aquí yo quería mostrarles igual, me gusta que vayan viendo de que se pueden importar siempre los elementos de distintos software. Podemos ver una capa de texto y un fondo, el cual vamos a importar en After Effects. ¿Okay? En este caso vamos a abrir el archivo 01 y lo vamos a poner importar. Ya conservando, con la opción de conservar tamaño de capa que ustedes ya conocen. Entonces, cuando tenemos esto y tenemos nuestro elemento aquí, la idea es que esto vaya apareciendo, ¿correcto? Es decir, que se vaya como armando. Y para eso uno utiliza la herramienta de pluma, principalmente. Igual se pueden usar quizás el rectángulo o el círculo, pero es menos usual. Y tenemos que ir dibujando con la pluma la imagen o el texto, lo que nosotros queramos, de la forma en que queremos que aparezca. Por ejemplo, yo podría perfectamente partir con la pluma utilizando a lo mejor desde esta esquina, ¿verdad? Desde este tramo, y empezar a dibujarla, ojalá lo mejor posible. La verdad es que aquí tratamos de ir siempre por al medio, pero cualquier cosa, bueno, con el botón de al medio, perdón, con el botón principal, podemos corregir algunas cosas inmediatamente y luego seleccionar nuevamente el extremo de la pluma y continuar nuestro trayecto, o podemos corregir después al final una vez que terminemos todo nuestro trayecto. Y acá, dependiendo también de la imagen, podemos todo hacerlo a partir de una misma pluma, es decir, seguir escribiendo todo y tratar de continuar, va a depender mucho de la imagen, pero también podemos parar de vez en cuando, es decir, si nuestro texto, nuestra imagen está dividida en varias partes, como podría ser aquí trazo, ¿verdad? La T viene separada quizás de lo que viene después. Podemos también parar en este momento. De todas formas, para mostrarlo ojalá lo más amplio posible, en este caso yo voy a seguir y voy a, si se fijan, pasar por fuera de la imagen de cualquier forma y voy a continuar con la parte arriba de la letra T. Insisto, esto lo podríamos hacer en varias partes, como lo vamos a ver a continuación, pero hasta ahí me parece que está adecuado. El resto de la palabra lo voy a hacer en un ratito más, ¿ya? Así que de momento elegimos la capa nuevamente y vamos a utilizar un efecto que está dentro de generar, ¿ok? Efectos, generar, y van a buscar uno que se llama trazo. Recuerden que está por orden alfabético, así que está por acá abajito, trazo, stroke en inglés. De momento no vamos a ver nada porque da la casualidad justo de que en este ejercicio el texto es blanco y fíjense que el efecto, el color que trae también es blanco. Así que de momento, para que se vaya entendiendo, voy a cambiarlo y aquí la verdad es que el color que ustedes eligen da exactamente lo mismo. Porque lo que nos interesa ver es principalmente de que el grosor, al modificar el grosor de este trazo, tiene que cubrir completamente la imagen que ustedes quieren que aparezca. En este caso, si se fijan, todavía hay varias partes blancas las cuales tengo que cubrir, así que con esto vamos aumentando el valor. Tampoco se trata de hacer un valor muy exagerado, ¿okay? Como podría ser esto, porque también es posible que algunas partes sobrepasen o tapen otras partes de la imagen. De momento lo voy a dejar un poquito más delgado, como para equivocarme, y veamos de qué forma funciona. Está también la dureza del pincel, por lo general uno no lo modifica mucho, la verdad es que la opacidad tampoco. Pero miremos qué interesante es lo que sucede con el inicio y el final. Si yo modifico el inicio, van a darse cuenta que este trazo comienza a animarse. ¿Okay? Eso sí que animo el inicio. Si animo el final, por supuesto que es lo mismo, pero que se desarma o se arma del otro lado. El espaciado, spacing, sería para poder hacer un tramo de puntitos. La verdad es que eso generalmente no lo deja en el valor que viene o simplemente en 0. Pero donde realmente importa esto es justamente la última opción donde dice el estilo de pintura o algo así, donde vamos a elegir la última opción, es decir, que revele la imagen original. Una vez que seleccione esto, por favor miren cómo va a reaccionar, ¿verdad? La imagen que está de fondo, en la cual solamente se ve la letra T, pero del tamaño que traía esto,
el brush size, ¿verdad? O sea, el tamaño. Fíjense que si lo aumento, ahí se empieza a ver mejor la letra T y todo eso. Entonces, como les comentaba, la idea es cubrir completamente. Fíjense cuando voy a empezar a aumentar esto, cubrir completamente. Y si ya hay partes que podemos corregir manualmente, seleccionamos los nodos de nuestro trazo y podemos quizás ajustar algunas partes para tratar de que no sea tan ancho, para que no nos pase lo que está pasando encima de la letra A. ¿Okay? Quizás lo puedo aumentar un poquito más y quizás corregir a lo mejor este nodo. Una vez que ya cubro todo el elemento, entonces yo puedo volver a ponerle revelar la imagen original. Si se dan cuenta, la letra T se ve perfecto. Y lo interesante es que al modificar el end o el start, fíjense cómo esto se va a ir animando. ¿Okay? Entonces el recorrido que está haciendo es básicamente partir por acá, seguir por esta zona, dar toda una curva hasta que llegue hasta la parte final. Y eso sería desde el 0 al 100. Si bien hay partes que muchas veces quedan con algunas imperfecciones, esto la verdad es que generalmente suele ser bastante rápido la animación. Por supuesto que si esto yo lo animo muy lento, efectivamente se pueden notar algunas pifias y cositas así. Y en ese caso tendríamos que optar quizás por otro tipo de camino, es decir, separar los elementos en más partes para que no ocurra este tipo de cosas, porque es un poco difícil manejar ya los grosores en distintas zonas, ¿ok? Pero ya nos podemos dar cuenta cómo va funcionando esto. Entonces la idea aquí sería animar simplemente el inicio o el final. Yo voy a hacer la animación del final, es decir, que no se vea la letra T y quizás en un par de cuadros, ¿verdad?, que aparezca. Si aprieto la letra U, podemos ver los keyframes y ya tenemos la animación de nuestro texto. ¿Ya? Se ve bastante bien, la verdad es que me gusta además la velocidad. Y bueno, acá lo importante es que si lo queremos más rápido o más lento, recuerden que simplemente tenemos que separar, ¿verdad?, un poco más los keyframes. Por ahí me parece que está bastante bien. Un segundo me parece adecuado. Pero ¿qué pasa con el resto del texto en este caso? ¿Verdad? Debería también aparecer. Entonces voy a volver a poner la imagen original. ¿Okay? Podemos ver nuevamente el rojo. Y vamos a empezar a ver de que algunas cositas que no había mostrado en el inicio es que dice máscara 1 en la parte de arriba. Fíjense que además dice que se pueden activar más máscaras, ¿ok? Que de momento no va a suceder mucho. Se podrían elegir más elementos y hay varias cositas ahí que quizás en principio no se entiende mucho. Y resulta que a una capa se le puede poner más de una máscara. Las plumas son máscaras finalmente. Entonces si es que yo bajo aquí la flechita, ¿verdad?, y la vuelvo a abrir, nos vamos a dar cuenta de que efectivamente mi texto ahora tiene una máscara que fue lo que yo generé con la pluma. ¿Okay? Cada vez que yo uso la pluma aparece una máscara. Y ya de momento solamente tengo la máscara 1, que es efectivamente la que está tomando acá. Si yo selecciono nuevamente la capa y con la pluma hago un segundo elemento, fíjense, voy a hacer algo bien mal hecho. Fíjense que aparece automáticamente una máscara 2. Si yo vuelvo a seleccionar nuevamente mi capa y hago nuevamente algo con la pluma, una máscara 3 y así sucesivamente. Y también me voy a dar cuenta que ahora voy a poder elegir otros tipos de elementos. Lo bueno de todo esto es que si es que alguno se llega a equivocar, simplemente se seleccionan esas máscaras y simplemente se suprimen y podemos volver a comenzar. ¿Okay? En este caso me equivoqué un poco porque debería haber puesto, hay que tener cuidado a veces con ir borrando. Ahí sí. Voy a borrar una por una para que no se me borre el efecto que ya tenía animado. ¿Okay? Entonces, entendiendo que ya puedo usar más de una máscara, esto me hace al tiro interpretar de que puedo escribir una misma capa a partir de varias plumas. No siempre tiene que ser todo una cosa continua. Entonces, seleccionando la capa nuevamente, como les había mencionado, puedo volver a hacer quizás el trazo. Y aquí la verdad es que vamos a ir practicando. Nos podemos equivocar un par de veces, no hay problema. Y tenemos quizás que decidir hasta dónde yo quiero llegar. En este caso, perfectamente podría seguir, a lo mejor llegar hasta este punto, devolverme tal cual yo lo escribiría así como manuscrita, o a lo mejor puedo parar aquí nomás, ¿cierto? Ahí podríamos decidir. Yo me la voy a jugar por, en este caso, llegar solamente con la letra R, es decir, la máscara 2 hasta ahí nomás. Y voy a hacer el tiro de la máscara 3 para que se note un poquito más, y la máscara 3 quizás podría partir desde este punto y empezar a hacer nuevamente la forma, y esta vez quizás lo podría generar un poquito más completo. En este caso yo traté de elegir algo que se vea un poco más complejo, pero las letras o las tipografías al menos, que son de palo seco, la verdad es que son muy rápidas de hacer. A veces uno puede terminar usando unas 15 máscaras. Si son 15 letras, probablemente usas 15 máscaras, ¿verdad? Pero también a veces puedes escribir las cosas un poco más rápido, ¿ya? A lo mejor se pueden aprovechar algunas letras con la misma máscara. Ahí hay que ir jugando.
Entonces, si se dan cuenta, apliqué en total 3 máscaras, están diferenciadas por colores. Y en este caso, lo extraño es que no, el texto rojo solamente aparece en la máscara 1. Entonces aquí es donde podríamos ver que yo puedo elegir la máscara 2 al menos. Y fíjense que esto mismo que yo tenía puesto en la letra T, ahora se cambia para acá. Y la animación vendría animada en este lugar, en la R. O si yo elijo la máscara 3, es exactamente lo mismo y estaría animado esa parte del trazado. ¿Ok? Ahí se ve bastante bien el tema. Entonces yo les sugiero que si vamos a trabajar con más de una máscara, antes de... La verdad es que uno no juega mucho con esto, salvo que quieran animar solamente un pedacito. Pero uno generalmente lo que pone es que se le aplique a todas las máscaras. ¿Ok? A todas las máscaras. Entonces ahora podemos empezar a corregir y con nuestro puntero quizás acomodar algunos elementos del trazo como para que se vaya, ¿verdad?, tapando todo. Si se fijan, me quedan algunos cachitos que quizás podría tapar. Aquí en esta parte tratar de ser lo más perfeccionista posible. Por ahí creo que va bastante bien. Es bueno dejar el slider al final para ver completamente todo el texto cubierto. Por ahí también me parece que se va viendo bastante interesante. Y la verdad es que igual lo vamos a chequear una vez que esto esté más animado. Pero algo que es importante también es que vamos a ver lo que sucede con la secuencia del trazo, creo que se llama en castellano. Entonces voy a volver a poner la opción de revelar la imagen original. Y si se dan cuenta, ahora, como estaban las 3 máscaras cubriendo toda la imagen, podemos ver que efectivamente queda todo animado, así de sencillo. Y esto sucede porque están siendo las secuencias, ¿verdad?, de forma secuencial. Si yo desactivo esta opción, se van a animar las 3 máscaras al mismo tiempo. ¿Okay? Eso también podría ser algo bastante interesante. Es decir, que las 3 máscaras vayan apareciendo continuamente. Si fueran 15 máscaras con 15 letras, todas estarían apareciendo también al mismo tiempo. Si se pone secuencial nuevamente, significa que se va a animar primero la 1, la 2 y la 3. Y por eso me va quedando bien. Pero las máscaras también, para desordenar a veces un poco la cosa, quizás las pueden cambiar de lugar. Por ejemplo, que quede 1, 3, 2. Eso significaría que primero se va a animar la letra T, después la azul y al final está como de color amarillo. Si se fijan, ahí pam pam. Entonces uno puede ir jugando con si quiere que se vea ordenado, desordenado, ¿verdad? Todo al mismo tiempo, en forma secuencial y así sucesivamente. Y esto es simplemente llegar y arrastrar. Lo más probable que suceda es que cuando le pongamos play ahora, antes yo había dicho que tenía un buen ritmo porque era solamente la letra T y por eso me parecía bien que estaba a la velocidad. Pero cuando empezamos a jugar un poco más con mayor cantidad de elementos, si le ponen play puede ser que ahora resulte un poco más rápido, así que siempre apretamos la letra U y lo único que hacemos es desfasar nuestra animación. Ahí está cargando, así que puede que se vea un poco lento. Y tenemos algo como eso. Vamos a ver cómo queda la velocidad. Si se fijan, queda bastante bien. Efectivamente podrían haber algunas partes que uno dice, aquí claro, se puede ver un poco feo esto, pero siempre podemos ir a lo mejor corrigiendo un poquito estos elementos, ¿verdad? Para ver si es que procura mejorar un poco, pero en este caso igual el trazo es bastante ancho, ¿ya? Pero la verdad es que igual pasa bastante rápido y al menos los otros también funcionan bien. ¿Okay? Igual esto lo pueden complementar un poquito más. Ahí me parece, por ejemplo, ese cachito, aunque sea mínimo, esto lo sube un poco y ya con eso se corrige. ¿Okay? Quizás la R sería el único elemento que en este caso no me mata mucho como quedó, ¿ya? Pero con fines, obviamente, que el video no sea muy largo, la verdad es que funciona bastante bien. Entonces, una vez que tenemos esto y ya nos gusta el timing que tiene, esto es una de las fórmulas que tienen donde va a aparecer el elemento tal cual como lo vemos acá, como si se estuviese escribiendo. Imagínense que quizás fuese una imagen de una flor y queremos hacer que vaya creciendo el tallo, o quieren hacer, no sé, tienen alguna gráfica que aparecen algunos trazos que vienen ya diseñados desde Illustrator, ¿verdad? O Photoshop, que tengan algún diseño en particular y que no se puede animar convirtiendo la forma. Entonces podemos hacerlo aparecer con este tipo de elementos. Pero lo vamos a hacer un poquito más entretenido y en este caso, para que no sea solamente un color, vamos a duplicar nuestra capa. ¿Okay? Tenemos una capa blanca encima de la otra. Pero la capa de arriba vamos a ir al menú de efectos, generar y vamos a elegir una opción que se llama relleno. ¿Okay? Relleno. Que básicamente es un tarro de pintura, tal cual como lo tiene Photoshop un poco, ¿verdad? Donde podemos elegir el color que nosotros queramos y podemos ir pintando completamente la capa de otro color. Le voy a poner cualquiera mientras tanto. Entonces la capa de arriba tiene el relleno, mientras que la capa de blanco aún
se mantiene blanca. Esto lo podemos chequear incluso si es que movemos la capa con cuidado. Fíjense que ya se pueden incluso empezar a hacer cosas como de ese estilo, como si tuviese una especie de sombra, y eso puede quedar bastante interesante. ¿Okay? O sea, ya hay como algunas ideas que se pueden ir generando. Igual a la capa de abajo voy a cambiarle el color por si acaso. Ya voy a ponerle también el efecto de relleno. Así que lo voy a volver a poner de esta forma. Relleno. Ahí está. La voy a dejar con color rojo. Ya ahí podemos chequear de que efectivamente está rojo la de abajo. Y la tercera igual la... No la voy a duplicar todavía, disculpen. Ya, pero ahí están las dos. Si aprieto la letra U, ¿verdad? En ambas, vamos a ver los keyframes que ambas se animan al mismo tiempo. Pero basta ahora con desfasar las capas, y fíjense que la animación va a partir después, y vamos a empezar a ver lo que vemos muchas veces con estos efectos, ¿verdad? Como si se escribiera con varios colores, que muchas veces se ve entretenido y la verdad es que resulta más sencillo de lo que uno realmente cree. Voy a cambiar rápidamente los colores porque me cuesta un poco que se vea no tan atractivo. Voy a dejar quizás voy a ver si le achunto un color más o menos bonito, pero quizás podría ser por ahí, ¿verdad? Quizás un color... O sea, no sé si son muy bonitos, pero más o menos ahí. Y voy a duplicarlo una vez más, ¿verdad? A bajar la parte ya, la tercera. Y en este caso, efectivamente puedo elegir quizás el blanco si quiero que quede como color final. Y ahí vamos a tener 3 colores. Y podríamos hacerlo con 4, 5, 6, etcétera. Dependiendo cuánto se desfase, va a ser la distancia de los colores. Así que mientras más juntos, ¿verdad? Más cortitos son cada uno de los colores. Pero fíjense que resulta bastante interesante el resultado. ¿Okay? Después se le pueden poner más elementos y todo eso animado separado. También solamente para ir terminando. Perfectamente estas letras podrían haber venido separadas en más capas. Quizás la letra T o la R, ¿verdad? La A, la Z. Yo las podría perfectamente haberlas separado aquí. ¿Okay? En Photoshop o en Illustrator. ¿Okay? Pero aquí quizás podríamos haber hecho algo como, ¿verdad? Como eso. Ahora le he puesto capa vía cortar. Corregir un poquito a veces esas pifias que quedan acá, ¿cierto? Con un pincel más pequeñito, más blanco. Este mismo color que está... no sé qué le pasa a mí. Ok, ahí sí. Ok, un poquito más. Ahí corregir un poco eso. Ya no me quedó muy bonito ahí, pero... ahí, qué sé yo. Y haber tenido esa letra por separada. Ok, y ahí también haber corregido esto otro. Ya, lo voy a hacer un poco al lote. Esto es mejor hacerlo con pluma y qué sé yo. Pero ahí podemos haber separado. Entonces, de esa forma, cuando uno tiene más de una capa, en este caso la pluma hubiera sido mucho más sencilla porque simplemente animamos, o sea, le ponemos una pluma acá, ¿verdad? Rum que vaya por aquí, y no tenemos que preocuparnos de que puedan entorpecerse con otra letra. Es decir, podemos poner capas separadas y animar una pluma para cada una de ellas. Así que también podría haber sido perfectamente una opción. Pero la verdad es que así como lo estamos viendo, funciona bastante bien y nada, se le puede aplicar a muchos tipos de imágenes. Así que mucha suerte con esto, veamos cómo queda. Un abrazo.